Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament. Una altra vegada a casa, sense ningú que em digui hola o que em pregunti com ha anat el dia o com estic. I en comptes d'això, 4 parets que fan que em senti atrapada. Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat. A la Fundació La Caixa treballem per acompanyar-les i sensibilitzar sobre aquesta realitat. Descobreix com ho fem a escaperoomsoledat.org. Buenos días, estamos aquí como todos los domingos y tenemos un viejo conocido de la casa que es Antonio José Candil, militar de graduación, o sea, coronel, que uno de los técnicos, en una palabra, uno de los técnicos del ejército español. Lo ha sido durante muchos años y ahora pues nos ha salido un gran ensayista y ha escrito pues... escribe ensayos muy buenos y hoy nos ha hecho el de los militares en la democracia española. Y como cada semana, pues haremos nuestras preguntas de rigor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Molt bé, molt gràcies, Román. Pues venga, comencem. ¿Por qué no ha sido una tarea fácil escribir este libro? Bueno, pues en primer lugar es un tema delicado, complicado, que mucha gente no lo entiende realmente y yo pues explicaré un poco qué es lo que he pretendido con ese libro. El libro es delicado porque cuando uno ha sido parte de una institución, pues siempre escribir desde dentro es difícil. Más que nada porque cuando yo hago críticas, como yo he llegado a uno de los puestos altos dentro de la profesión, aún sin llegar al generalato, que es la cumbre de la incompetencia, como yo digo, ¿no? Pues aunque no he llegado ahí, pues siempre cuesta trabajo criticar algo en lo que tú has sido parte, porque de alguna manera yo también me siento culpable de lo que no haya funcionado bien. Es por eso es difícil. Introito, tienes formación en clásicas. Yo tengo 4 años de latín y 2 de griego. Sin embargo, tú has comprado el Leopard 2, que no era de fabricación española, sino con licencia alemana. ¿Es así esto? Bueno, es que no hay nada de fabricación española. No hay industria española de defensa. ¿Y Santa Bárbara? Santa Bárbara es norteamericana. Tú te acercas a la puerta de Santa Bárbara y lo primero que pone es General Dynamics Santa Bárbara Systems o Sistemas. Fue propiedad de España, pero don José María Aznar vendió esa empresa a los Estados Unidos, igual que vendió construcciones aeronáuticas a Francia y Alemania, y hoy se hace algo de barcos, pero no hay tecnología española real de defensa. Ni hay electrónica, ni hay armamento, ni municiones. Todo eso se compra fuera. Viva Franco, todos los generales eran descendientes de él, ¿no? Cuando yo estaba en el ejército, todos los generales se habían formado, yo también, yo también. Yo cuando ingresé en la Academia General Militar y en la Academia General del Aire, pues don Francisco era el jefe del Estado. ¿Qué te voy a contar? O sea que todos hemos desfilado delante de Franco y unos lo hemos silenciado, otros lo han exaltado y otros han renegado de ello, pero nunca lo hicieron cuando estaba ese señor de jefe del Estado. Las vicisitudes y actitudes de los generales son diferentes al resto de los militares. Es así esto, ¿no? Por lo que me estás contando. Sí, es que aquí hay que distinguir varias cosas, pero en el fondo siempre ha sido así. En la época de la dictadura, para ser general, obviamente se pasaban un montón de filtros y tenías que ser adicto al alzamiento nacional y a todas aquellas cosas. Posteriormente, hubo que ser adicto a lo que llamaban democracia, que yo sigo diciendo que aquí en España no hay una democracia, hay otra cosa. Y luego después, pues ahora mismo el sistema es que alguien que se le ocurra en una cafetería o en un bar, en una cámara de oficiales, tomando un café, decir que Pedro Sánchez es un imbécil, pues ese señor obviamente no asciende a general. Entonces, claro, los generales están muy politizados, muy tan politizados,
que ya solo se preocupan pues de agradar al poder político y no de cumplir con su deber. Y su deber no me refiero a nada extraño, me refiero al deber que tiene cualquiera que esté trabajando, como tú tienes el deber de hacer las entrevistas, como Santi tiene el deber de que funcione el audio y el vídeo, pues los generales deberían tener el deber de hacer que lo que mandan de verdad sirva para algo. Y tengo que decir, pues que no sirve. España tiene mucha suerte porque no se ve implicada en ningún conflicto, pero como se vea implicada en algún conflicto, se verá que el instrumento militar que se ha creado no aguanta ni el primer embate. La transición, el momento más brillante de la historia contemporánea de España. ¿Los servicios públicos deben ser los primeros en apretarse el cinturón, aparte de todo esto? Claro, eso lo dijo un señor que fue jefe del Estado Mayor de la Defensa y decía que los servicios públicos tienen que apretarse el cinturón en el presupuesto. Pero no se apretaba el cinturón en su sueldo, ni en sus prebendas, ni en el coche oficial del que disponía, de nada. O sea que, claro, apretarse el cinturón reduciendo el consumo de gasolina, por ejemplo, y reduciendo las horas de entrenamiento de un piloto, pues es muy bonito decirlo, pero ese señor sigue durmiendo en cama con sábanas, sigue teniendo un Mercedes o un coche oficial de alto nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo eso es un lenguaje vacío, mi querido Román. El ejército no es más que el reflejo de la sociedad en la que vive. Esto es una frase lapidaria que yo digo. Así debe ser, No digo que lo sea, digo que debe serlo. Los ejércitos tienen que representar a sus naciones. Creo que debe ser así. Discrepo contigo de que se ha escrito muy poco sobre el poder político y militar. ¿Tampoco lo ves tú? Bueno, en España, nómbrame unos cuantos autores que hayan escrito sobre el poder político y militar, verás cómo no los encuentras, son muy escasos. Hay un viejo amigo mío que escribió sobre ello y que tú a lo mejor lo has conocido, porque era el que fue comandante de ingenieros y diplomado de Estado Mayor y una mente brillante, Julio Busquets Bragulat, sí, profesor luego en la Universidad de Barcelona y gran amigo mío. Julio Busquets es uno de los pocos que se pueden contar con los dedos que escribió un libro muy bueno y que la gente que era de extrema derecha te miraba raro si te veían leyendo ese libro, que se llamaba El militar de carrera en España. Y lo escribió Julio Busquets, que era además número 1 de su promoción del arma de ingenieros, Pero fuera, aparte de él, pues bueno, yo he escrito esto ahora, pero hay muy poca gente. Sin embargo, en Estados Unidos o en Inglaterra, los temas que se han escrito y los libros que se han escrito sobre el poder político y el poder militar y las relaciones entre la política y lo militar han hecho correr ríos de tinta. En España no se ha atrevido casi nadie a hablar y a tocar ese tema. La política en la milicia, un privilegio de algunos generales. Explica esto. Bueno, es obvio. Si para llegar a general tienes que cumplir con ciertos requisitos políticos y no profesionales, que es así, y te voy a citar algún caso, pues se convierte en un privilegio. No hace mucho, la ministra Robles nombró a un teniente general que era jefe del Estado Mayor de la Defensa. Por unas discrepancias se apartó del puesto, pero se le agradecieron los servicios prestados enviándolo a Washington a un puesto que anteriormente ocupaba un coronel, y ahora lo sustituían por un general de 4 estrellas y encima con el nombre pomposo, mi querido Román, de representante para la seguridad hemisférica, no entre el gobierno americano, sino entre la Organización de Estados Americanos, que son todo Hispanoamérica más Estados Unidos. Entonces ahí tenemos un general español del Ejército del Aire y del Espacio que su cargo es
representante para la seguridad hemisférica. Ya me contarás, Román, la seguridad hemisférica. Y lo dice alguien que ha sido jefe del Estado Mayor del Aire y del Espacio. Y también pregunto yo a los oyentes, ¿qué presencia tiene el Ejército del Aire, la aviación española en el espacio? Que venga Dios y lo vea. Dios mío. Franco supo utilizar a los generales en su propio provecho. ¿Será porque no entendía que un dirigente de empresa podía ganar más que un general? Franco utilizaba a los generales dejándoles en su época, que es distinta de la de hoy, aunque no muy distinta, al final en resultados, Franco dejaba que generales como, por ejemplo, García Baliño y otros, que es de los que se habla mucho, pues tuvieran sus pequeñas corruptelas. Y miraba para otro lado y hacía la vista gorda. Quindelán, Aranda, Varela, etcétera, etcétera. Y todos vivían estupendamente, tenían todo tipo de prebendas, de coches, de servicios, de cosas absolutamente cubiertas, y Franco pues miraba para otro sitio, porque así los tenía contentos y le hacían caso cuando él decía algo. Hacía la vista gorda ante las corruptelas. Esto me lo acabas de decir hoy. Sin embargo, Gutiérrez Mellado es igual que el decreto de 23 de diciembre de 1976. ¿Es igual al decreto de 23 de diciembre? Bueno, Gutiérrez Mellado es un señor problemático que realmente no fue militar como lo tenemos entendido, como lo entienden muchos. Gutiérrez Mellado no se sabe muy bien si bajaba o subía, aunque no era gallego. De Gutiérrez Mellado se sabe muy poco de qué hizo en esa época tan peligrosa que fue la Guerra Civil Española. Se sabe muy poco de lo que verdaderamente hizo. Se dice que era espía de Franco en Madrid, otros dicen que era espía de la República con Franco. En fin, no ha quedado nunca claro ni nadie lo ha aclarado. Gutiérrez Mellado ascendió a general porque lo nombra y lo designa Franco. Eso hay que decirlo claramente. Sin embargo, en cuanto Franco desaparece, se convierte en el general más político y más antifranco que hubo en la democracia. Y no se preocupaba de que el ejército funcionara, porque fue jefe del Estado Mayor del ejército. No miraba si el ejército estaba bien equipado y podía cumplir sus misiones. No, él se preocupaba de que el ejército y los militares ya no invocasen a Franco y no añorasen a Franco, que está muy bien, pero esa no era la misión del ejército. La misión del ejército era servir y funcionar. Y de eso Gutiérrez Mellado se preocupó muy poco, muy poco. Para la legalización del PC no se pidió la opinión de nadie del ejército, ¿o a ti te suena que sí? Bueno, no solamente, hay muchos libros que cuentan eso y lo cuentan mejor que yo. No solo no se pidió opinión, sino que Adolfo Suárez le dio su palabra de honor a varios tenientes generales, y yo, ojo, con mis oyentes y con todos, yo no estoy diciendo que no hubiera que legalizar el Partido Comunista, ¿no? Yo estoy contando los hechos. Yo no estoy a favor de que no se legalizara, pero Gutiérrez Mellado sabía el tema, no dijo nada, pero Adolfo Suárez dio la palabra a todos los jefes militares de tierra, de mar y de aire, de que no se legalizaría. Y según salieron por la puerta del despacho, a la semana siguiente lo legalizó. Eso creó bastante malestar interno de los militares de alta graduación que habían hecho todos la guerra civil, incluido Gutiérrez Mellado, contra el señor Adolfo Suárez. Eso no sé cómo Suárez se equivocó ahí tanto, porque podía haber dicho, miren ustedes, el Partido Comunista se va a legalizar porque esto es una democracia y todas las funciones políticas tienen cabida en un sistema libre y democrático. Pero en vez de decir eso, dio la palabra de que no se legalizaría, para luego legalizarlo. No puedo entenderlo, Román. Fue una equivocación global. La ausencia de un líder era absoluta entre los altos mandos de las Fuerzas Armadas una vez desapareció Franco, ¿no?
Sí, bueno, tampoco Franco fue un líder, ¿eh? Hay que decirlo claro. A Franco le veneraban o le hacían caso, más que nada por miedo a perder el puesto. Y eso siguió siendo luego igual. Pero efectivamente nunca hubo una cabeza. Es decir, no tuvimos, el ejército español no ha tenido un general Eisenhower, ni un general Montgomery, ni un De Gaulle. Eso no ha existido en el ejército español nunca. Es decir, no había una cabeza militar que los militares tuvieran como referencia. Quizás hubo una, pero duró muy poco, que fue el general de ingenieros, se me ha olvidado el nombre, en el libro lo cuento, un general que era muy académico e intelectual y que lo nombraron embajador en Argel en fin, hubo varios problemas con él, pero todo por culpa del sistema en aquel momento. Y ese quizás fue una referencia para muchos de los que yo en aquella época era un joven teniente y yo creía en un ejército moderno, eficaz, en una nación democrática como podía ser Inglaterra, como podía ser Francia, Estados Unidos, y no tuvimos nada de eso ni lo seguimos teniendo. Sabino Fernández Campo, la legalización del PC fue una desilusión enorme, pero este tío, ¿qué se esperaba? Bueno, claro, eso dice un señor que luego resultó tener un papel muy relevante en el 23F, absolutamente relevante, y que decía que su inspiración máxima siempre la recibía de Maquiavelo. Pues, ¿qué quieres que te digan? Creo que no hace falta más comentarios. Y además, un señor que, mira, era del cuerpo jurídico, no era jurídico, era del Cuerpo General de Intervención. Es decir, era un abogado, realmente, no era de arma de combate ni nada de esto. En esas armas, el grado máximo es general de división, es decir, 2 estrellas de general. Al señor Sabino Fernández Campo, en pago a sus servicios prestados, se le hizo teniente general del Cuerpo de Intervención, que era un cargo que no existía para nada. La capacidad de intriga de Gutiérrez Mellado me parece un poco raro, que el hombre con capacidad de intriga. ¿O realmente era así? Sí la tenía mucho, y de hecho, como te decía antes, tuvo una época en la que se dedicó, ya como primer vicepresidente del gobierno para asuntos de la defensa, a recorrer todas las guarniciones y a dar charlas de lo que era la democracia y cosas por el estilo. Pero claro, intrigaba en el sentido de que buscaba gente que no estuviese en esa línea para poder depurarlos. A eso me refiero, que eran muy intrigantes. La percepción de la amenaza se refleja claramente en los actos terroristas. Esto parece un verso, tú. Bueno, es que fíjate, cuando hablábamos de la amenaza, yo que soy oficial de Estado Mayor y hice el curso de Estado Mayor, que en mi época eran 3 años de estudios superiores, en esa época, cuando hablábamos de las amenazas de España, pues la amenaza que había no se refería a nadie nunca a la Unión Soviética ni al Pacto de Varsovia, siempre se decía el bando no rojo siquiera, el bando naranja. El bando naranja era el enemigo en todos los ejercicios que se hacían. Nunca, no, a diferencia de la OTAN siempre consideraba a la Unión Soviética. Y entonces, claro, el único enemigo que había interno, pues podía ser el terrorismo, que en aquellos días pues fue duro con ETA y la actitud en el País Vasco. Pero el ejército no tuvo prácticamente ningún papel ni misión, muy escaso, en aquel tema. Quien corría con el peso de aquello era la Guardia Civil, obviamente. Tú, que esto lo viviste, costó suprimir los símbolos que podían recordar a Franco, ¿no?, dentro del ejército. Sí, lo viví, y tampoco me parecía, o sea, vamos, ni me parecía ni mal ni bien. Creo que, como siempre, nos perdemos en las cosas externas que no significan nada y no atacamos las cosas fundamentales. Bien, había que quitar los símbolos y se quitaban los símbolos.
Pero yo me pregunto cuánto costó demoler escudos, quitar yugos y flechas de escudos, que en el ejército no había ninguno realmente, ¿eh? En el ejército no tenía símbolos fascistas como tales, y de hecho los emblemas de las armas y demás no se cambiaron nunca, se cambiaban los escudos, la bandera, se cambió a lo mejor el nombre de algún regimiento, en suma, miscelánea. Ya. No eran cosas fundamentales, Román. El parque de los vehículos militares era caótico. O sea, Bueno, totalmente. Aquello era un desastre. Había todavía muchos vehículos porque no se negociaron bien luego ya en las siguientes fases los acuerdos que eran con Estados Unidos, y había infinidad de vehículos americanos, Dodge, Willys, camiones Continental, etcétera, que ya no se recibían repuestos porque no se hacía la gestión adecuada para comprarlos, ¿eh? Pegaso empezó a funcionar, sí, Pegaso empezó a funcionar, se fabricaron algunos vehículos británicos, Land Rover, con licencia en Santana, Land Rover en Andalucía, que aquello acabó como un desastre. Todo el tema de Santana, esa empresa desapareció por ineficaz. Hay alguien que hizo algo en Galicia con la empresa esta Bantac, pero Pegaso se acabó vendiendo a Iveco, como Fiat Iveco, como sabes muy bien. Los vehículos eran una verdadera calamidad. Y hoy, pues, no sé cuál es la situación. Creo que hay unos vehículos que se producen, como he dicho antes, en Galicia, pero claro, con motores americanos o lo que sea, porque nadie produce motores en España. No hay motores españoles, mi querido Román. dedicación plena. Los militares tenían más que un trabajo porque no llegaban a fin de mes. Pero esto que serían los de abajo, ¿no? No, no creas. Yo conocí tenientes coroneles, que es un grado ya considerable. Después de teniente coronel viene coronel y luego general. Y yo conocí tenientes coroneles y comandantes que eran incluso oficiales con buena acción de Estado Mayor, y algunos tenían carreras civiles. No renunciaban a su carrera y daban clases en la universidad, o trabajaban, como por ejemplo conocí a algunos que trabajaban a partir de las 4 de la tarde en el Banco de Bilbao Vizcaya, porque tenían buena formación, vamos a decir, en asuntos económicos o lo que fuera, y trabajaban en otras cosas. Entonces, con el tema de la dedicación plena, que fue también una cosa, pues como me decías tú un día, que eras tú el que me lo decías, me decías, siempre la chapuza ibérica. Y es verdad, cuando se pone la dedicación plena, supone un incremento de dinero que tampoco era para tirar cohetes, pero como no había suficiente presupuesto, resultaba que, por ejemplo, te voy a poner en un regimiento, si había 20 capitanes, pues había que darle dedicación plena a 10 y otros 10 no. Resultaba que los 10 que no tenían dedicación plena se iban a las 3 de la tarde a su casa o a lo que fuera, y los que les habían dado dedicación plena se tenían que quedar hasta las 5 de la tarde. ¿Qué ocurría? Pues que se acababa sorteando a quién le daban la dedicación plena cada mes. O sea, para mí aquello era, pues, peor que Pancho Villa, te lo digo. Yo cuando veía aquellas cosas, que yo era un joven teniente y yo estaba yendo a clases a la universidad, que seguí formándome, yo veía aquello y yo decía, Dios mío, y había gente que le daban la dedicación plena y renunciaban, porque decían, no, yo no quiero dedicación plena porque yo trabajo en el Banco de Bilbao Vizcaya y gano mucho más en el Banco de Bilbao Vizcaya que con la dedicación plena que me quieran dar ustedes. Aquello era Román, era cómico. No, ya lo veo. CECIT, idea de Gutiérrez Mellado, ¿es así esto? Sí, fue él el que puso eso. Pero claro, si pones dedicación plena, primero ten el dinero y el presupuesto para pagarla. Si no, no hagas la chapuza de 2 oficiales sí y 2 no. La dura inicial del Ministerio de Defensa se encontró pronto con un serio problema, ¿no? Que debía ser este.
Sí, bueno, al crear el Ministerio de Defensa, que también fue una idea de Gutiérrez Mellado, pero una idea en la que estábamos de acuerdo muchos, ¿eh? Yo era uno de ellos, yo estaba a favor. O sea, a mí eso de que hubiera un ministerio del aire, un ministerio de marina, un ministerio del ejército, me parecía un absurdo y un lujo asiático, que no lo tenía nadie. Ningún país occidental tenía 3 ministerios y 3 ministros, ¿eh? Entonces se unificó todo en uno, pero claro, vinieron muchas peleas a ver quién ocupaba este cargo, quién ocupaba aquel, cómo se organizaba, en fin, fue como siempre lo que tú dices, en vez de hacerlo con la cabeza y despacio, pues se fue haciendo sobre la marcha. Y así fue pasando, claro. El primer ministro del ejército fue el propio Gutiérrez Mellado. Ya. Claro. Y para ir acabando, otra reforma es la eliminación de la justicia militar. Esto tú sí que lo debías vivir, ¿no? Sí, lo vivía. Además, yo tengo un hermano que es coronel del cuerpo jurídico y era abogado, tenía también su despacho, pero bueno, hizo las oposiciones que no había que pasar por la academia realmente, era un curso de un año escaso para darle formación militar. Y claro, la justicia militar estaba revestida de ciertas atribuciones cuando la época de la dictadura, que luego después en democracia ya no tenían objeto. Por ejemplo, tú recordarás aquello del Consejo de Guerra de Burgos, etcétera, etcétera. Claro, aquellos consejos de guerra tenían que haber sido tribunales ordinarios o tribunales de orden público. Sin embargo, se hacía que funcionasen de esa manera como consejos de guerra. Yo, que era oficial en un regimiento de carros de combate, siendo teniente, me tocó hacer de abogado defensor de un desertor de la Legión. Y claro, yo estaba horrorizado porque mi formación jurídica y de derecho se reducía a un año de derecho penal militar cursado en la Academia General cuando éramos cadetes, que era una de las asignaturas que teníamos y además era una María, ¿eh? No era una asignatura fundamental. Y tenías que hacer de abogado defensor. Sin embargo, el fiscal en el Consejo de Guerra sí era del cuerpo jurídico y era un abogado de verdad. Con lo cual, los reos, como digo yo, estaban siempre en desventaja. Bueno, pues hasta aquí. Es un estudio muy erudizado, diría yo, sobre lo que supusieron los militares en la democracia española, muy de acuerdo a la realidad de lo que fue el cambio de régimen y de un interés que yo diría fuera de lo común. Leer Militares en la democracia española de Antonio J. Candil. És fantàstico! Una altra vegada a casa, sense ningú que em digui hola o que em pregunti com ha anat el dia o com estic. I en comptes d'això, 4 parets que fan que em senti atrapada. Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat. A la Fundació La Caixa treballem per acompanyar-les i sensibilitzar sobre aquesta realitat. Descobreix com ho fem a escaperoomsoledat.org. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.